Señor, en esta tarde, gracias por estar aquí en esta iglesia, nuestros hermanos, bendícelos en sus luchas, en sus necesidades, cuida de ellos. Gracias por todas tus bendiciones en Jesús. Amén. Bien, Rodolfito, gracias por la historia. Adolfito, ¿dónde está Adolfito? Se fue. Qué bien está muchacho ese hablando, qué bien se expresa. Felicidades también a los padres por tener un niño tan inteligente. Comienza el sábado 19 de noviembre. Aquí, por la tardecita, así como esta hora. A la hora del servicio de adoración. Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra, Pedro y Juan subían juntos al templo. La vez pasada estuvimos hablando acerca de Pedro y Juan solamente. Estuvimos hablando que fueron testigos de varios milagros. Hoy vamos a ver la importancia del templo, tanto en el Antiguo Testamento, la importancia del templo en el Nuevo Testamento, la importancia del templo en el cielo. Vamos a ver en estos tres lugares lo importante que fue el templo. Bien, Dios siempre ha querido de alguna manera establecerse con su pueblo. Y el primer santuario que Dios mandó erigir, vamos a leer allí en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí, ¿y qué dice la Biblia? Y habitaré en medio. ¿Ustedes lo tienen? Ahí está. Y harán, vamos a leerlo todos, a ver. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de... ¿Quién dijo eso? Dios. ¿A quién se lo dijo? Especialmente a Moisés. ¿Ok? En el Edén no había necesidad de santuario, porque Adán y Eva de alguna manera directamente se comunicaban con Dios. En el tiempo de los patriarcas, estamos hablando en el tiempo de Abraham, tampoco había necesidad, porque se erigía tal vez un altar y esa era la manera en que el pueblo se comunicaba con Dios. Ahora, ya cuando el pueblo sale de Egipto y comienza la travesía de los 40 años, que era en menos tiempo, Dios mismo vio que el pueblo cometía pecados. Dios mismo veía cómo el pueblo se estaba de alguna manera desviando de los propósitos divinos, y entonces Dios, al ver esto, le dice a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de él. Yo decía en la mañana en la otra iglesia que si todo va bien, no hay necesidad de ir a la iglesia. Si todo marcha bien. Es decir, si no tenemos situaciones económicas, ¿para qué ir a la iglesia? Si no hay enfermedades, todo está bien. Si no hay asuntos de situaciones emocionales, ok, no hay problema. Pero cuando las cosas no marchan muy bien, o cuando las cosas no salen como muchas veces nosotros pensamos, entonces se abre la posibilidad de ir al santuario, porque venimos a la iglesia a tener un encuentro con Dios. ¿Qué dice Habacuc capítulo 2 versículo 20? Mas Jehová está en su santo ¿qué? Templo, calle delante de él toda la tierra. Si nosotros venimos a la iglesia, si nosotros venimos al templo, si todos ustedes me caen bien, ¿ok? Y ahora sí lo puedo decir. Todos me caen bien por la gracia de Dios, porque la persona de Jesús habita en el corazón de ustedes. Y antes de verlos a ustedes, yo trato de mirar a Jesús. Pero con ustedes no hace falta eso. Gracias a Dios.
son lindas personas. Ahora, cuando ustedes salen de la casa y ustedes dicen, hoy es sábado y yo quiero de alguna manera ir al templo, ¿en qué realmente nosotros pensamos? Lo primero que viene a la mente cuando uno dice hoy sábado, o martes, o viernes, o el día que elijamos ir a la iglesia. Nosotros nos queremos todos, ¿ok? Pero lo que hay en nuestra mente para poder manejar 25 minutos, para poder manejar 10 minutos, o 20 minutos, o 1 hora y 20 minutos, es que Jehová está en su santo templo, calle delante de él, ¿qué? Toda la tierra. Eso es lo que hay en el corazón. Si en el corazón no está ese incentivo, esa motivación, yo quiero encontrarme con el Padre, yo quiero encontrarme con el Hijo, yo quiero encontrarme con el Espíritu Santo, pocas bendiciones vamos a recibir si venimos al templo. Pero si en nuestra motivación está, ay Señor, ya hace un día, hace 2 días que no tengo esa coinonía, ese encuentro contigo, Señor. Hace ya 3 días, Señor, que no recibo tu santa presencia. Entonces tú dices, hoy, como el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová, ¿qué? Iremos. Porque Jehová está aquí, hermanos. Dios, cuando estaba hablando a la iglesia, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Cristo mismo dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. La presencia de Dios es real en su santuario. Es real. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere acercarse a nosotros. Esa es la realidad de Dios. Él nos ama tanto que Él dice, yo no puedo pasar un día sin mis hijos. No. Entonces, por eso es que se hace provisión para que nosotros vengamos al santuario. Mi abuela siempre me lo decía. Ella me decía, nunca pierdas de vista que tú no vas a la iglesia a encontrarte solamente con tus amigos. Que tú no vas a la iglesia solamente a encontrarte con los hermanos. Tú vas a la iglesia por algo más importante. Tú vas a la iglesia a encontrarte con Dios. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado lo que me ha pasado a mí. Yo llego al templo, a mí se me olvidan los biles, se me olvidan todas las cosas que tengo en mente, todo se me olvida. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando yo llego al santo templo de Dios y yo me postro a la presencia de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo, hermanos, yo me olvido de todo eso. Anoche mismo yo estaba visitando una familia y yo les decía a ellos, bueno, ¿cuáles son algunas situaciones que ustedes tengan por las cuales debemos de orar? No, hermano, se me levantó así una montaña de situaciones. Dije, ay, tomé hasta miedo. Ahí temblé un poquito. Dije, ¿what? ¿Qué hago, Señor? Y entonces me acordé de la historia de alguien que tenía un problema grande, pero un problema grandísimo, grandísimo. Y dijo esta persona, ay, si yo pudiera quitarme este problema de encima. Y entonces alguien dijo, todos los que tengan problemas, vayan a la plaza y pónganlo allí y regrésense a su... Cuando este hombre escuchó aquello se puso feliz. Al fin voy a salir de mi problema. Mira cómo sería el hermano. Esto que me está aturdiendo ya, que no puedo ya al fin. Y se fue para la plaza y allí dejó el problema y se regresó a su casa. Después tuvo una noticia también, otra noticia que le dieron. Todos los que tengan problemas, llévenlo a la plaza y déjenlo allí. Y todo mundo que había en el pueblo llevó su problema a la plaza y lo dejó allí. Pero al cabo del tiempo, esa misma persona dijo, ahora todos vayan y traten la manera de ajustarse a los problemas que hay y tomen el que le convenga. Y todos se regresaron entonces a buscar el problema que les convenía. No, hermano, aquel que estaba sufriendo por el problema que tenía, cuando vio el otro problema que fue un secuestro, dijo, ¡ay, ay, ay, ay! No.
O el otro que debía como 2 millones de... No. O el otro que tenía una... No. Y entonces la conclusión fue la siguiente. Me llevo el mismo que yo tenía. Jehová está en su santo templo. ¿Qué? No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es Dios. ¿Ok? Dile a tu problema cuán grande es Dios. Bien, este primer santuario que Moisés erigió en el desierto fue en el año 1496 antes de Cristo y fue destruido en el año 586. Ese fue el primero terrenal, que fue un modelo del celestial, ¿ok? Ahora, Salomón construyó el segundo. ¿El primero quién lo construyó? Moisés. El segundo lo construyó ¿quién? Pero realmente ¿a quién se le había revelado el construir un santuario? Un templo hermoso. ¿A quién? A David. Y David soñó con un templo como el que estoy soñando yo, pero no sé cuándo va a ser. Grande, hermoso, donde los hermanos iban a adorar. Lindo, las paredes de madera, de cedro tal vez, todo ensamblado, ni una puntillita se sintió en ese lugar cuando estaban construyendo, porque todo fue, qué lindo, ensamblado, lindísimo. Pero le dijo David a Natán, yo tengo en mi corazón hacerle una casa a Jehová. Y Natán le dijo, sí, está bien. Y regresó Natán porque Dios le dijo, él ha derramado mucha sangre. Para que vean, hermanos, que el pecado nos limita a nosotros. Algunos dicen, el pecado no. El pecado nos limita, aunque nosotros nos arrepintamos. Porque David fue un hombre que se arrepintió y dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, Dios no permitió que él ejecutara una obra tan sagrada y santa como hacer la casa donde él se iba a presentar, y por eso es que Salomón fue quien materializó esa obra. ¿Okay? ¿En qué año fue que se erigió el santuario de Salomón? Año 957 a.C., pero fue destruido en el año 586 por los babilonios, por Babilonia. Bien, Esdras reconstruyó este mismo templo en el año 536 a.C. por orden de Ciro, y se completó el 12 de marzo del año 515 y duró 23 años por orden de Darío. Sin embargo, Herodes en ese mismo lugar construye el templo que había sido reedificado por Esdras en el año 20 antes de Cristo. Herodes, por asuntos políticos, lo construye. Sin embargo, en el año 70, el general Tito lo destruyó y después se hizo otro lugar de adoración que se llama la mezquita de Ornán, y fue construido en el 691 después de Cristo por el imperio musulmán, y es el que usted ahorita va a ver si va a la Tierra Santa. Pero el templo del cual Pedro y Juan subían juntos al templo era el construido por Herodes por asuntos políticos para quedar bien con los judíos. Sin embargo, no solamente existió el templo en el santuario por Moisés, no solamente existió el templo de Salomón, el templo que reconstruyó Esdras, el que construyó Salomón, Herodes, la mezquita de Ornán,
sino que dice la palabra en 2 Corintios 6:16. 2 Corintios 6:16. Si lo tengan, digan amén. Dice la palabra: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¡Qué cosa más hermosa esa! ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ahora repite esto conmigo. Yo soy el templo del Dios viviente. Repítelo. Yo soy el templo del Dios. Tal vez ustedes dirán, sí, pero tal vez Pablo lo escribió combatiendo una filosofía en sus días que era el gnosticismo. Usted puede decir lo que usted quiera, pero Pablo lo confirma diciendo: ustedes son templo del Dios vivo. Ahora, aquí hay algo interesante, ¿ok? Porque algunos están dudando acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Y aquí me está diciendo que yo soy templo del Dios viviente. Ahora, vamos a buscar 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo. Es decir, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es Dios viviente. Y como son capítulos paralelos o textos paralelos, él está diciendo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo del Dios viviente es el templo del Espíritu Santo? Y aún más dice Pablo: el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. Si hay algo que a mí me llama la atención, fíjense, esto no se lo digo a nadie, solamente se lo digo a mi familia. Hay gente que batallan con entregarle el corazón a Dios. Yo pregunto, ¿es correcto batallar para entregar el corazón a Dios? ¿Estás batallando o estoy batallando con algo que no es mío? ¿Se entiende? Es decir, muchas veces Dios te dice: haz esto, y uno no lo hace. ¿Okay? La pregunta es, Dios te dice: hazlo, ¿y qué debemos de hacer nosotros? Obedecer. Ahora, si nosotros no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos batallando contra quién. Ahora, Dios te dice: dame tu corazón. Y tú estás diciendo: es que, lógico, Dios es caballeroso, ¿no? Es caballeroso, ¿sí? La palabra, ¿ustedes conocen la palabra caballeroso? Una persona que respeta la decisión de otros. Pero Dios es el dueño de nosotros, hermanos. Y cuando Pablo está diciendo allí: nosotros somos, dice, comprados, porque habéis sido comprados. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por ti? La sangre de Cristo. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. ¿Quiere que te diga más? Hubo un denominador común en 4 de los templos que he mencionado. Un denominador común. Que no siempre estuvo la gloria de Dios. Vamos a 1 Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 4.
¿Qué dije? Hay un denominador común en 4 de los templos que he mencionado. Y que les faltó en un momento dado la gloria de Dios. Dice 1 de Samuel 4:1 en adelante, y Samuel habló a todo Israel, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de quién. ¿Cuántas derrotas hemos tenido en esta semana pasada? ¿Cuántas derrotas hemos tenido? Piensa en esto. ¿Cuántas derrotas yo he tenido en esta semana que me ha hecho sentir mal, re mal? Israel estaba peleando contra los filisteos y acamparon en Efet, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Cómo te sientes cuando eres derrotado, cuando eres vencido en una batalla? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento yo? Me siento muy mal. El domingo antes pasado, los jóvenes de Tyler dijeron, ay, bien entusiasmados, vamos a jugar soccer. Y vamos a jugar soccer contra Marshall. Y vamos a jugar. Y vamos a ganar. Algunos ya tenían ya la corona preobtenida, de alguna manera, si decimos así. Y los muchachos de Marshall fueron. Y los de Tyler también fueron. Y entonces dijeron, ahora se va a reñir una batalla entre nosotros, entre los dos equipos. Esa ha sido una historia bien larga. No, ahí Marshall le dio 3 juegos. Estaban agüitados los muchachos. Se siente mal cuando uno pierde. Por eso siempre yo gano, ¿eh? ¿Dónde está David? Ahí está David, mi compañero. Se siente mal uno cuando uno se siente mal cuando uno pierde, ¿no? Ahora, ¿cómo se siente uno cuando uno gana? Hermanos, Dios no te ha llamado a perder. Dios te ha llamado a ganar. Y los israelitas, cuando vieron esto, entonces dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahí está entonces la razón de la pérdida. Ellos perdieron porque el arca de Jehová no la llevaron con ellos. Ellos corrieron delante de los filisteos porque Jehová no les estaba acompañando. Ellos perdieron como 4,000 hombres porque Jehová no iba. Y hermanos, si Jehová no va contigo, date por seguro de que vamos a perder. Si Jehová no va conmigo, yo voy a perder. Pero si Jehová va conmigo, entonces sí ganamos. Dice el versículo 4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí en el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo, dice la palabra, que la tierra, ¿qué pasó con la tierra? Literalmente, tembló la tierra. Ahora, griten ustedes para que tiemble aquí. Tembló la tierra, hermanos. Ellos dijeron, el arca de Jehová. Y se acordaron de todas las maravillas que Dios había hecho. Cuando el pueblo llevaba el arca, ¿qué pasó cuando estaban persiguiendo a Israel los egipcios? ¿Qué pasó? Y estaban frente al Mar Rojo. ¿Qué sucedió? Dios mandó que se abriera el Mar Rojo. ¿Y qué pasó con el Mar Rojo? Se abrió el Mar Rojo. ¿Qué pasó con el maná? El pueblo estaba con hambre y pidieron alimentos. ¿Y Dios mandó qué cosa?
Dios mandó maná. ¿Qué pasó cuando el pueblo estaba con sed y estaban frente a la roca? La roca estaba allí, el pueblo tenía sed y Dios le dice a Moisés, háblale a la roca para que brote agua, y de alguna manera el milagro se hizo. ¿Por qué? Porque estaba la presencia ¿de quién? De Dios. Y por eso ellos dijeron, ahora viene el arca de Jehová, ahora Dios estará con nosotros, ahora Dios hará milagros a favor de nosotros, y tenían tanta alegría, tanto júbilo, dice la palabra, que la tierra literalmente tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, versículo 6, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Tal vez sea un concepto panteísta, tal vez sea un concepto de múltiples dioses, tal vez sea un concepto de la sociedad de aquel entonces, pero sí los filisteos conocían de que tanto el Padre, tanto el Hijo, tanto el Espíritu Santo, cuando peleaban por Israel, ellos hacían muchísimos milagros, y tal vez por conocer los milagros que Dios había hecho, ¿quién nos librará, dijeron ellos, de la mano de estos dioses poderosos? ¿Ustedes creen que Dios sea poderoso? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Seguro? Cuando pasamos por momentos difíciles, porque cuando está el chequecito ahí, Dios es poderoso. Cuando hay trabajo, Dios es poderoso. Cuando hay salud, Dios es poderoso. Hasta testimonio damos. Pero cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, cuando las cosas no salen como nosotros planeamos, o cuando las cosas salen como nosotros no nos imaginamos, ¿todavía sigue siendo poderoso? Sigue siendo poderoso, porque es el mismo ayer, hoy y por cuánto tiempo más. Se me quiere caer la flor. Pero Dios es poderoso, hermano. Algunos tal vez se pueden desanimar, y se desaniman simplemente porque conocerán bien a Dios. Yo le digo a mi niña, Dios tiene una manera de trabajar muy diferente a la nuestra, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y si los pensamientos de Dios son más altos que nosotros, deja que Él trabaje. Y Él trabaja bien, y trabaja para ti, y gratis. Gratis trabaja para ti. Entonces ella lo ha entendido. Ha entendido de que Dios tiene su tiempo, y por el tiempo de Dios, el pensamiento de Dios es más alto, el tiempo de Él es muy diferente muchas veces a la manera en que nosotros queremos cómo ocurran las cosas. Y muchas veces ahí está la sorpresa. Nosotros, en nuestra manera limitada de comprensión de Dios, queremos que Él trabaje no como Él quiere. Fíjense, está la lucha. Nosotros queremos que Dios trabaje como nosotros en nuestra manera limitada y mortal tenemos. Trabaja Dios así, es decir, nosotros le ponemos muchas veces condiciones y le ponemos la hoja de trabajo a Dios, en vez de dejar de que sea Él que haga todo el trabajo. Y entonces en esa lucha de nosotros querer ver a Dios en nuestro limitado lente, ahí es donde muchas veces hay falta de comprensión. Pero yo recuerdo una canción que dice que cuando todo está en silencio, recuerda que Dios está trabajando para ti. Bien, no quiero hacer larga la historia. Una de las, dice, versículo 17, y el mensajero, porque el pueblo dijo, bueno, voz de Dios, gran júbilo, y entonces esforzaos
oh filisteos, y sed hombres, dijeron los del grupo de los filisteos. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido aún con el arca. Ellos pelearon porque no tenían ¿qué? El arca. Y ahora fueron vencidos con arca y todo. ¿Y qué pasó entonces? ¿A qué se debió la derrota? ¿Nos oraron, dice el hermano? Dice, pelearon los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomada y muerto los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Ahora, yo pregunto, ¿Ofni y Fines eran buenos muchachos o malos muchachos? ¿Por qué ustedes dicen eso? Si eran hijos de un sacerdote. Miren, vamos a leer allí primero de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Cómo eran? Malos. Y dice, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible que sacerdotes no conozcan a Jehová? ¿Cómo es posible de que personas que estén relacionadas con asuntos espirituales no conozcan a Jehová? Es un poco contradictorio este planteamiento, porque ellos eran los hijos de Elí, ellos estaban en sacerdocio. Sin embargo, dice la palabra, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué hacían estos muchachos? Las muchachas que velaban a la puerta del templo, ¿saben qué hacían? A la fuerza allí, intimidad con ella. Es decir, eran tan impíos que las personas que adoraban a Dios en el templo, especialmente los que guardaban el templo, a la fuerza allí se acostaban con ellas, dice la Biblia eso. 2, los que llevaban ofrenda. Muchas veces las personas llevaban ofrenda y voluntariamente ellos podían dar al sacerdote. Sin embargo, los hijos de Elí lo que hacían era lo siguiente: la tomaban esta ofrenda, si no se la daban, la tomaban a la fuerza. Y entonces la gente perdía el concepto de darle a Dios en cuanto a la ofrenda. Fíjense cuántas cosas malas hacían estos hombres. Por eso vino el juicio de Dios contra ellos y aquel día murieron en la batalla porque realmente no estaban representando bien a Dios. Ahora, ¿qué pasó después? Una de las esposas de los hijos de Elí, la nuera de Fines, mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Versículo 20, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo, mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño, versículo 21, ¿cómo le llamó al niño? De Samuel, primera de Samuel 4, Icabod, diciendo, traspasada es, ¿qué cosa? La gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Yo me pongo a pensar muchas veces en las familias de la iglesia. Yo me pongo a pensar muchas veces en los hogares de la iglesia. Y yo cuando oro en las mañanas, en ocasiones estoy intercediendo por algunas familias de la iglesia y yo les ruego a Dios, fíjense, yo les ruego a Dios que nunca falte el arca de Dios en nuestros hogares, que nunca.
Hermanos, el día que falta el arca de Dios en el hogar, nosotros podemos decir y llamarnos Icabod, traspasada es la gloria de Jehová. Elena de White en cierta ocasión dijo que ella tenía miedo, fíjense cómo usa la palabra ella. Ella tenía miedo de ir a una casa donde no se oraba. Así lo expresa ella en uno de sus libros. Dice, en ocasiones siento miedo ir a una casa donde no se ora. Y si la sierva de Dios pudo decir esto, entonces ella, tal vez cambiando la frase o la palabra, ella pudo haber dicho, tengo miedo ir a una casa donde no tenga la seguridad que esté el arca de Dios, la gloria de Dios. Y es muy difícil criar a nuestros hijos sin tener en consideración el arca de Dios, sin tener en consideración la gloria de Dios. Es muy difícil, es muy triste. Hay veces que los hijos nacen, yo pregunto, ¿pidieron ellos nacer? Mami, tráeme al mundo, mami, tráeme. ¿Así dijeron? No. Nosotros elegimos que ellos vinieran al mundo. Pero cuando ellos vienen al mundo, hay una responsabilidad grande. No solamente estoy hablando a los padres, estoy también hablando a los abuelos, estoy hablando a los tíos. Hay una responsabilidad grande de que en nuestro hogar se haga una educación a la manera del santuario, especialmente se haga una educación basada en el arca de Jehová y se haga una educación basada en la gloria de Dios. Porque entonces el padre, la madre, el abuelo, el tío entiende que el sobrino, el hijo, el nieto no vinieron al mundo para simplemente uno decir, es mi nieto, es mi hijo, es mi sobrino, sino que cuando uno lo hace para la gloria de Dios, uno prepara al hijo, al nieto y al sobrino para rendirle un servicio a Dios, para rendirle sus talentos y sus dones a Dios. Y hay padres que tristemente, yo muchas veces los padres se han hasta enojado conmigo. Yo les he dicho, no críen sus hijos para ustedes. No los críen para ustedes. Críenlos para Dios. Porque cuando usted cría a sus hijos para Dios, entonces el muchacho sale respetuoso, gracioso. Pero cuando usted lo cría para usted solamente, el muchacho se cría egoísta. Y después de eso piensa que se lo merece todo. Están grabando y todo esto sale a aire. Pero nuestros hijos nosotros los criamos para la gloria de Dios. Muchachos de 14, 15 años, me pregunto muchas veces, ¿tener novia a esa edad? 14, 15 años. Una vez me dijo, quiero ir al cine. ¿What? Sí. ¿Y cuánto vale la entrada? Vale $10. ¿Y luego? Necesito 10 y 10. ¿Tú trabajas? No, estoy estudiando. Okay. Cuando trabajes y tengas tu plata, entonces invito. Si no trabajas y no tienes plata, no invites. Y luego he dicho, ¿se entiende, hermanos? El muchacho necesita aprender a trabajar. Y son trabajadores mis hijos, son trabajadores. Ellos, usted le pide algo y le ponen el 100%. Pero muchas veces hay que enseñarles que la responsabilidad si uno va a ser responsable, debe tener todo el peso de la responsabilidad. Porque muchas veces la responsabilidad quiere ser compartida. Y ahí está el error. Entonces hay que enseñarle. ¿Eres responsable?
ser responsable totalmente. No, yo nada tengo que ver con esa situación. Hermanos, necesitamos criar a nuestros hijos bajo el temor de Dios. Fíjense, cuando Salomón invade Babilonia, el templo que Salomón construyó fue completamente destruido. Y cuando fue destruido el templo de Salomón, Daniel capítulo 1, versículo 2, fíjense lo que pasó. Daniel capítulo 5, versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Capítulo 1, versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Es decir, cuando Nabucodonosor en el año 586 invade Judá, él toma los utensilios de la casa de Dios, pero no se menciona el arca. El arca desapareció. El arca completamente desapareció. Y el arca y la gloria de Dios abandonó ese lugar. Aun cuando Esdras estaba reconstruyendo y reconstruyó el santuario o el templo, el arca de Dios tampoco estuvo. Dicen los que han estudiado más acerca de este asunto que el sumo sacerdote tenía que hacer una simulación como que si la gloria de Dios, ustedes recuerdan que la gloria de Dios se manifestaba ¿dónde? En el lugar santísimo, allí entre el arca y los ángeles, se llamaba Santa Chequina, ahí se manifestaba la gloria de Dios. Como no existía arca, ¿qué gloria de Dios se va a manifestar? Entonces dice que el sumo sacerdote tenía que hacer funciones de payaso. ¿Saben cuáles son las funciones de un payaso? Hacer monería para que prácticamente la gente se ría. Eso es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. Porque el arca no estaba la gloria de Dios. ¿Cómo entonces el pueblo iba a recibir vindicación y perdón de los pecados? Entonces simplemente era un teatro lo que se hacía, y prácticamente el sumo sacerdote hacía funciones de payaso, porque ya el pecado del pueblo ya por mucho tiempo había hecho que la gloria de Dios se retirara completamente del santuario. ¿Saben cuándo fue que vino la gloria de Dios de nuevo al templo? Cuando vino Jesús, cuando Jesucristo nació y José y María presentan a Jesús en el templo. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios. ¿Y qué más dice? Y el verbo era Dios. Y dice aún más, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos que su gloria. Ahora, esto yo no lo dije en la mañana en la otra iglesia, pero la gloria del cielo se puso en juego cuando Jesucristo vino a este mundo, cuando se encarnó Jesús para morir por ti y por mí. Es decir, la gloria de Dios, la existencia de Dios estuvo en juego en la encarnación de Cristo. Y Elena de White lo pinta con un cuadro muy, diría yo, escalofriante, porque dice, la salvación pendió de un hilo. Tanto el santuario de Moisés, el templo de Salomón, como hasta nosotros mismos, porque Romanos capítulo 3, versículo 23, miren lo que dice, Romanos 3, 23.
por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? El que erigió Salomón, en un momento los filisteos se llevaron el arca y por eso fue puesto el nombre del niño que nació, Icabod, porque la gloria de Dios ha sido traspasada. El de Salomón, cuando vino también Nabucodonosor, el arca desapareció de alguna manera. También fue traspasada la gloria de Dios. Pero yo en mi diario vivir, cuando yo peco, cuando yo hago cosas incorrectas que no son del agrado de Dios, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cómo yo puedo obtener la gloria de Dios? ¿Cómo la puedo obtener? Solamente a través del arrepentimiento. Arrepentimiento sincero. Señor, tú sabes que me equivoqué. Señor, tú sabes que pequé. Señor, tú sabes que te traicioné. Señor, tú sabes que quebranté tu santa ley. Tienes que dar detalle del pecado. Señor, tú sabes lo que yo estoy haciendo que no es de tu agrado. Mira, es este pecado el que yo infringí. Este pecado fue el que yo practiqué. Perdóname, Señor. Dilo por nombre y apellido. Perdóname, Padre. Y dame, como dice David en el Salmo 51, porque David también tuvo una experiencia muy parecida. Él, aunque era un hombre de Dios, era un hombre extraordinario, pero cometió el error de adulterar. Y en medio de su confesión, él dijo, escribiendo el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y dice, y renueva un espíritu, ¿de qué tipo? Recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, a la verdad, nosotros cuando hacemos un análisis de nuestra vida espiritual, la pregunta que nosotros necesitamos hacernos, ¿cuántas veces hemos dejado a un lado a Dios? ¿Cuántas veces hemos querido hacer nuestra propia voluntad? ¿Cuántas veces hemos quebrantado los mandamientos de Dios? Pero necesitamos ponernos al unísono con David cuando él dijo, Señor, yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi transgresión, pero por favor, Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David sabía que lo hacía vivir feliz era estar en paz con Dios, era tener la gloria de Dios. Y hay veces que nosotros decimos, ¿cómo puedo yo ser un misionero? ¿Cómo puedo ser yo un ganador de almas? ¿Quiere que te diga algo? Vamos a buscar, y con esto concluimos, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder. David te está diciendo, no quites de mí, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. Y dice Dios en Hechos 1:8, Lucas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de qué. Ahora, ¿cómo puedo saber yo que la gloria de Dios me está acompañando? ¿Cómo puedo saber yo de que estoy siendo tomado por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, cuando todos nos convertimos en testigos? Cuando todos nos convertimos en testigos de los sufrimientos de Cristo, cuando todos nos convertimos en testigos de la gloria de Dios en nuestra vida, cuando todos nos convertimos en testigos del quehacer de Dios, entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y dice, y hasta lo último de la tierra. En esta última campaña que nosotros tuvimos, recibimos grandes bendiciones. Una de las personas que estaba escuchando la palabra era un hombre que también venía de la iglesia pentecostal. Y él estaba asistiendo a la iglesia casi por 6 meses. Y un día tuvimos una conversación y le dije, hermano, ¿cuándo usted se va a entregar al Señor? Dice, ay, pastor, ya Dios me entregué al Señor. Sí, así es. Digo, sí, hermano, pero usted sabe que muchas veces nos caemos de la gracia, conocemos una nueva doctrina, y entonces cuando esto ocurre, la palabra de Dios allí en Hechos 19 dice que los discípulos recibieron un nuevo conocimiento, especialmente del Espíritu Santo, y fueron bautizados. Y entonces, ¿cuándo usted decide bautizarse? Entonces me dice, ay, pastor, mire, por ahorita no son mis planes, pero yo le voy a decir. Y en esta campaña terminó un día el pastor predicar, y entonces allí se reunió en la oficina, y en la conversación decidió bautizarse. Y estaba contento, feliz. Pero su muchacho también le estaba acompañando. Y como a mí siempre he visto campañas que se bautiza uno de la familia, pero Dios no solamente viene a buscar a una sola persona, Dios trabaja también con la familia. Y entonces le dije al padre, bueno, aquí está tu hijo, ¿por qué no le hacemos la invitación también para que se bautice? Y su muchacho estaba afuera, y le dije, ven acá, tu papi se va a bautizar, ¿por qué tú también no te bautizas? Y no, está bien. Como diciendo, eso es lo que estaba esperando. Ay, hermanos, qué lindo fue aquello. Porque fue una escena bonita donde un papá y su muchacho, los dos juntos. Ya ven que el padre no nace el mismo día que el hijo, pero en la vida espiritual sí. Allí fue bautizado él y fue bautizado su hijo. Y cuando fueron bautizados, ay, hermanos, el miércoles daban testimonio. Ay, hermanos, gracias, porque ahora sí conocimos la verdad y nos hemos entregado. Hermanos, ese es el plan de Dios para todos nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? La gloria de Dios, el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. ¿Cuántos quisieran recibir el poder del Espíritu Santo de Dios? Bien, hermanos, entonces vamos a ponernos en pie.